DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, repasando la información parlamentaria que se desarrolla en esta jornada, como ustedes ven, en el canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Se está transmitiendo en vivo esta reunión, plenario de comisiones en una audiencia pública para que distintas organizaciones de la sociedad civil puedan dar cuenta de sus pormenores, pareceres, perspectivas respecto al proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación. Les recordamos que son 3 comisiones, la cabecera es la Comisión de Legislación General, en continuación y en trabajo conjunto con Asuntos Constitucionales y también Presupuesto y Hacienda. 63 organizaciones a través de 63 personas que las representan, algunos en compañía, 2 están haciendo uso de la palabra. El tiempo es de 5 minutos, tienen un pequeño changüí de 2 minutos más, pero a los 7 minutos se apaga el micrófono como una manera de ordenar que planteó el Congreso de la Nación, en este caso el plenario de las comisiones. Han pasado, por ejemplo, el titular de la CGT, Héctor Daer, también, por ejemplo, la Cámara de Productores Audiovisuales, también estuvieron científicos, el empresario de la cadena de cafés Café Martínez, también la Corporación Vitivinícola Argentina, hace un ratito estaba haciendo uso de la palabra, la Federación Argentina de Viajeros y del Turismo, entre otras organizaciones que se hicieron presentes, en verdad ninguno a título personal, sino en representación de organizaciones, la gran mayoría planteando su preocupación por algunas de las modificaciones que impulsa este proyecto de ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y otros también planteando la necesidad de profundizar las modificaciones de la estructura legal argentina para transformar también en ese sentido las políticas económicas y de empleo. Le doy la bienvenida a Sebastián Adida, mi colega y compañero con quien voy a compartir esta hora por delante. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sebas. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Todo bien? Bien, siguiendo esta discusión interesante con aportes de diferentes sectores. Sí, se está dando una participación coral de representantes de estos sectores de la sociedad civil que se encuentran alcanzados por las implicancias, ¿no?, de este ambicioso proyecto de ley de bases y puntos de partida que genera una metamorfosis completa sobre todo el sistema, todo el ordenamiento jurídico, y si se complementa también con el Mega DNU número 70, hablamos de un combo con el que el Gobierno de la Libertad Avanza busca generar una suerte de refundación del país, porque eso es lo que prometió en campaña y se encuentra legitimado para poder plantearlo de cara a la sociedad, y a partir de ahí la oposición también, en este libre juego de la democracia, tratará de generar la resistencia para que no avance ese plan de gestión. Así que bueno, mientras tanto estábamos escuchando a esta multiplicidad de voces, ¿no? Vos recién mencionabas a Héctor Daer, pero también habían otros representantes del movimiento obrero organizado como Hugo Cachorro Godoy, que es un actor clave en esta coyuntura porque representa, además de a la CTA autónoma, también al gremio de los estatales, que es uno de los actores que va a estar más movilizado en el paro del próximo, convocado para el próximo 24 de enero, en la antesala de lo que podría ser la sesión por la ley de bases, ¿no?, en una suerte de condicionamiento también para lo que presuntamente va a ser el debate de este proyecto de ley de bases. Así que bueno, estamos a la expectativa de todo lo que puede suceder en ese sentido, Amanda. Sí, son más o menos, les decíamos, 63 las organizaciones que vinieron en el día de hoy. Esto se operativizó a partir de la demanda de los distintos bloques opositores que ya venían la semana pasada en el transcurso
de la presentación de los 13 funcionarios que participaron del plenario de las comisiones, 4 de ellos funcionarios de grado ministerial y el resto secretarios y subsecretarios, incluido el procurador del Tesoro, que también participó. Y mientras tanto, mientras transcurrían estas jornadas tan maratónicas que llegaron incluso hasta horas de la madrugada, tanto el miércoles como el jueves de la semana anterior, los distintos bloques fueron recepcionando algunos análisis críticos respecto de estos debates que se estaban dando, y por eso solicitaron al presidente del cuerpo de la Cámara de Diputados que convoque a estas audiencias públicas, diferente a lo que sucedió la semana pasada, que fueron comisiones informativas. Que nos está llamando desde justamente el anexo C, aquí en la Cámara de Diputados, es nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta. Hola Gonzalo, buenas tardes. Hola Amanda, buenas tardes, placer saludarte. Estamos junto al diputado Fernando Carvajal de la UCR por la provincia de Formosa. Diputado, gracias por estos minutos. Nos gustaría saber cuál es su análisis de esta jornada que está cercana más al fin, con organizaciones no gubernamentales que vienen a expresar lo que sienten, pero nos gustaría saber cuál es su opinión. ¿Cómo le va? Bueno, bien, contento de tener la posibilidad de escuchar a los distintos sectores sociales. La semana pasada, como se decía, fue con los funcionarios, pero también es importante escuchar lo que piensan las distintas organizaciones. Sorprendido en algún punto porque esta es una ley que supuestamente pretende generar empleo y generar desarrollo, pero en el último rato fundamentalmente hemos estado escuchando organizaciones empresariales, como puede ser la industria del vino o como puede ser la industria farmacéutica, expresándose muy duramente respecto a distintas medidas que propone la legislación y señalando los riesgos que tiene para la actividad productiva y para el desarrollo económico, lo cual nos obliga a reflexionar si realmente esta ley va a cumplir con los objetivos que el trazo grueso pretende declamar el gobierno, pero que cuando vemos los sectores sobre los que se va a aplicar, el mensaje que tenemos es absolutamente el contrario. Amanda Alma es la conductora de este programa y le va a hacer una consulta. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, diputado? Primero, bueno, celebrar el encuentro. Hace mucho que no podíamos conversar. Feliz año entonces por este nuevo periodo que se abre. Preguntarle respecto a su provincia. Usted representa justamente la provincia de Formosa. Ha habido una discusión importante en los últimos días respecto al impacto de las economías regionales. Usted, si bien es especialista en temas del ámbito judicial, preguntarle cómo van trabajando con los sectores empresarios de su provincia, por un lado, respecto a esta ley, y también quisiéramos una reflexión de su parte respecto al título que tiene que ver con las modificaciones judiciales, que son bastantes, que abarcan este proyecto. Sí, respecto a la cuestión productiva, la verdad, como sabemos, la provincia de Formosa tiene una situación muy delicada en lo que es exportaciones. Por ejemplo, pues prácticamente no exportamos, pero la única empresa que exporta, que es la industria del tanino, me ha hecho llegar su preocupación y el pedido de que no acompañemos la ley en cuanto a lo que implica las retenciones para la producción del tanino y las enormes dificultades que va a implicar. Así que desde este lugar también digo, receptando las inquietudes de los sectores que, reitero, esto es lo que hay que dejarlo claro, no es que los reclamos vienen solamente desde la CGT o de los sindicatos o de las organizaciones ambientalistas, son las propias organizaciones empresariales y los sectores productivos los que nos están acercando con mucha preocupación sus objeciones a aspectos puntuales de la ley que nos obligan, yo creo, a un trabajo muy meticuloso acerca de cómo vamos a avanzar en los próximos días. Así que yo tengo mucho escepticismo de que sea oportuno avanzar en un dictamen con la celeridad que está planteando el Poder Ejecutivo y como está planteando la bancada mayoritaria. Yo creo que claramente vamos a necesitar más tiempo para justamente poder responder a todo este conjunto de reclamos sectoriales que estamos recibiendo. Le quería preguntar... Y sobre el capítulo de justicia, sí, sobre el capítulo de justicia, la verdad es que en un aspecto tengo que decir que estoy muy contento porque está incluido la ley de juicio por jurado, que confío en que podamos aprobarla. Es una muy buena ley, han tomado gran parte del proyecto que presentamos el año pasado, firmado por distintas bancadas, así que creo que ahí hay un dato positivo en la ley, que ojalá que podamos aprobarlo. Creo que el tema del traspaso de la justicia de
de la ciudad autónoma, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también sería interesante que pudiéramos avanzar. Tengo muchas dudas respecto a otras medidas. Me estoy reuniendo hoy con el Colegio de Abogados de la localidad de Morón, por lo que implica la ley de reforma a honorarios profesionales. Yo trabajé 30 años de abogado particular, así que tengo una especial sensibilidad respecto a lo que van a plantear los colegas. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la reforma de los códigos, tanto civil y comercial como penal, también tengo una mirada crítica porque me parece que los códigos no pueden reformarse de la manera en que lo está pretendiendo hacer el oficialismo y requieren una mirada mucho más atenta. Así que hay varios temas, pero hay algunas luces y varias sombras en el capítulo de la justicia. Quería también agradecerle este rato y finalizando por mi parte por lo menos estas consultas respecto al método de trabajo que está llevando adelante su bloque, es uno de los bloques de la oposición que han planteado un análisis pormenorizado y como bien usted planteaba algunos aspectos positivos del proyecto, cuál es la dinámica de trabajo que están realizando ahora y también si ya tienen previsto aportes al mejoramiento del texto. Sí, estamos trabajando artículo por artículo. Tenemos 5 áreas de objeciones generales que hemos planteado con mucha firmeza, que tienen que ver con los grandes temas, como es el no a la delegación de facultades, por lo menos en los términos planteados, no a afectar las jubilaciones. Bueno, estas oposiciones de carácter general que hemos hecho públicamente, ahora estamos trabajando artículo por artículo en cada una de las áreas para ver qué es lo que puede votarse y qué es lo que vamos a rechazar. De todo modo, como línea general, yo reitero, en lo personal me parece que hay que poner un freno al apuro oficialista, me parece que no da para pensar que esto puede ser tratado en el transcurso del mes de enero y me parece que el gobierno debería estar pensando muy seriamente en convocar, como debería ser, a una prórroga de las sesiones extraordinarias para durante el mes de febrero poder seguir trabajando en toda esta amplia temática que plantea la ley de ómnibus. Muchas gracias, diputado, por este ratito aquí en Tercera Edición y gracias, Gonzalo, por traernos las voces de los diputados que están ahí dando el debate. Ha sido un gusto, gracias. Gracias, Amán. Hasta la próxima. Cualquier momento. Hasta cualquier momento. Ahora nos vamos a concentrar en lo que está sucediendo dentro del plenario de las comisiones, escuchando algunas de las participaciones, como decíamos, organizaciones de la sociedad civil plantean sus acuerdos y objeciones al proyecto de ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Asume que el error es tan evidente que persistir en el mismo sería lastimoso porque podría contaminar el loable esfuerzo que está haciendo el gobierno en la elucidación, en la patentización de todas estas premisas. IMAD no es una empresa pública, no es parte del Estado Nacional, no es parte de la Administración Nacional, no es del Estado Nacional. Y esto contraría la propia ley ómnibus en cuanto en su artículo 8 remite a la ley 23.696, que es la vieja y no derogada ley de reforma del Estado, que establece que están sujetos a privatización aquellas empresas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, total o parcialmente al Estado Nacional. ¿Pertenece IMAD al Estado Nacional? No. ¿Forma parte de la Administración Pública Nacional? No. ¿Es una empresa del Estado? No. IMAD es el fruto de una ley convenio firmado por la provincia, de una ley convenio que surge de un acta previa de Farallón Negro que está suscrito por la provincia de Catamarca como propietaria de los recursos naturales y por la Universidad Nacional de Tucumán como hallador o descubridor y los derechos de concesión consecuente. En definitiva, la empresa IMAD es el fruto del derecho y es el fruto del pueblo. Es el fruto de una poblada de Catamarca que lleva al gobierno nacional, en ese momento el doctor Frondizi, a establecer un sistema básico de homologación. Y dice, señores, este referéndum lo vamos a ayudar mediante una ley que venga a homologar esa transacción. Esta acta que ustedes han hecho, este acuerdo que ustedes han hecho, lo vamos a homologar.
Y esto da lugar a una ley singularísima, que es la ley 14771, que es una ley convenio que hace que IMAD aparezca como una singularidad dentro del espectro de empresas, pero que básicamente tanto la Corte de la Nación como la Procuración General del Tesoro, como Casañe, Gordillo, no me quiero, Marinhoff, no me quiero olvidar de ninguno de ellos, Bianchi, etcétera, han dicho claramente que no pertenece a la Administración Pública Nacional ni pertenece al Estado. La Corte de la Nación ha dicho incluso que es IMAD es una empresa distinta a las personas que lo componen y en consecuencia le está negada la jurisdicción federal en un fallo reciente. Entonces, básicamente, y como silogismo básico, si lo que va a privatizar la ley o va a declarar sujeto a privatización son las empresas nacionales, e IMAD no es una empresa nacional, la conclusión es clara, evidente e inequívoca. IMAD tiene que ser marginada de esta ley, ha sido indebida su inclusión, ha sido errónea su inclusión dentro del anexo, y así como decía al principio que no hay cosas químicamente puras, sí hay verdades absolutamente inobjetables y evidentes. Y esta es precisamente a la que nos encontramos. IMAD debe ser excluida de su mención o de su inclusión en el anexo que acompaña al proyecto de ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Esta es nuestra posición, estos son nuestros argumentos y esa es nuestra explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos escuchando a José Toledo, que es de Yacimientos Mineros del Agua, de la provincia de Catamarca, titular de uno de los emprendimientos de explotación minera. Algo de los puntos fundamentales que tiene la modificación de esta ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que se está discutiendo. Estoy revisando el celular porque ahí están los nombres de quienes van a estar a continuación. Se espera que luego esté la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en conjunto con el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. No quedan tantos ya expositores, quedarán una docena como máximo, exponentes de la cultura, de las organizaciones de niñez, también del Instituto Nacional de la Yerba Mate, una de las presentaciones también más esperadas de la jornada, empresarios de la yerba mate que habían manifestado su preocupación por la modificación de las alícuotas para la exportación de las economías regionales. Se espera también la presencia de Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, también de la Cámara de Medicamentos Genéricos, la Cámara de cebadas y malteadoras, que son de las cervezas artesanales. Y por último, ya para terminar, la Cámara Argentina Nacional de Nutrición Animal va a ser el cierre de la exposición del día de hoy. Y también más temprano, inmediatamente antes, la Cámara Argentina de FinTech, que también van a estar dando su opinión. Por un lado, por ejemplo, hace un rato estuvieron de las cámaras de inmobiliarias hablando en relación al decreto 7023 que deroga la ley de alquileres, y posteriormente también estuvieron dando su parecer sobre este tema en particular, ley de alquileres, las agrupaciones de inquilinos que también hicieron su apreciación respecto a esta modificación y el impacto que ha tenido en los alquileres. Se espera, Sebas, que mañana continúe, ¿no?, esta ronda de consultas con algunos especialistas más, algunos interesados más, y sí luego un par de jornadas de debate interno de diputados para expresar las posiciones y ver si se puede modificar o no el proyecto. Tal cual, hubo un pedido específico, por ejemplo, en el arranque de este plenario de comisiones de la diputada de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, para que el presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornorni, confirme que va a haber una segunda ronda de exposiciones de sectores de la sociedad civil para el día de mañana, por lo menos en una franja horaria por la mañana, para a partir de la tarde, bueno, sí, continuar con el debate más específico de los diputados nacionales para empezar a procesar toda esta información que se fue generando a lo largo de estas exposiciones de especialistas y de referentes de todos estos intereses sectoriales. Y después, claro, el oficialismo tiene la pretensión, la aspiración legítima de concluir, ¿no?, con la firma de un dictamen de mayoría, pero claro, eso va a ser materia de negociación y hasta ahora el oficialismo empezó con una postura de mayor intransigencia y con el paso de los días fue
a cuentagotas, generando algunas instancias de concesiones, pero todavía estamos en un marco de acuerdo inmaduro, ¿no? La oposición más amigable, si se quiere, y me refiero específicamente a el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, tiene observaciones, reparos y una mirada crítica sobre muchos puntos, y la idea es poder filtrar todos estos puntos y generar una instancia de acuerdo mayor para tener un proyecto que sea más digerible. Exactamente. Vamos a ir nuevamente a la comisión, al plenario de comisiones. Están hablando la Asociación de Abogados Ambientalistas con Enrique Viale como uno de sus representantes. Pide que se cambie la ley de bosque a su medida, como tiene el proyecto de ley ómnibus. 120.000 hectáreas ya desmontó, 6 veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto en su finca Los Pozos en Salta tiene para desmontar, que está protegido por la ley de bosques? ¿Sabe cuánto? 150.000 hectáreas más, que si sale esta ley los va a destrozar, a medida de Eduardo Elstein. Otro beneficiado, Mauricio Macri. Mauricio Macri a través de SOGMA. Finca Yuto ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla, que es lo que se quiere cambiar. 10.000 hectáreas quiere desmontar, y este proyecto se lo hace a medida a Mauricio Macri. Otro, Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación actual, ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo, en Santiago del Estero, y tiene miles de hectáreas para desmontar. El ministro de Economía actual. Glaciares, lo mismo. Glaciares, ley de glaciares, pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, y la reforma tiene nombre y apellido, y es Barrick Gold, que lo viene pidiendo hace años. Tal cual está escrito, lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold, el cambio en la ley de glaciares. La ley de quema lo mismo, podemos agregar a las empresas forestales. En definitiva, el combo DNU, ley de tierras rurales, ley de ómnibus, una invitación mundial a la destrucción. Todos los diputados, los de Unión por la Patria, los de la UCR, los de Bloque de Pichetto, que Pichetto votó las dos leyes, la de glaciares y la de bosques, y votó la de humedales, la media sanción. La de la coalición cívica, que decían vienen por el agua, decía Lilita. Bueno, estos vienen por el agua. Vienen por los glaciares, por los bosques. Y más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a su pago y explicarle. En Corrientes, por ejemplo, cómo votó en contra de la ley de quema. Un santafesino cómo votó también en contra de la ley de quema. Glaciares, un diputado de San Juan, le va a tener que explicar a sus hijos, a su nieto, y tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, del desmonte y destrucción de glaciares, o de la vida, si del lado del lobby o los intereses de la sociedad y la naturaleza. Explicarle a sus hijos y nietos qué hicieron en este año, en el 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales. Señores diputados y diputadas, salvemos las leyes ambientales. Gracias. Muchas gracias, señor Enrique Viale. Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Es el turno ahora en forma virtual de Jonás Peterson, del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Adelante. ¿Está conectado, señor Peterson? ¿Sí, me escucha? Adelante, sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar y de poder comentarle un poco la situación nuestra. Yo soy director del Instituto Nacional de la Yerba Mate y vengo a comentarle la afectación que tenemos nosotros en el INIM a través del DNU, que nos afecta en los artículos del 164 al 168. Nosotros somos un instituto que fue creado en el 2022, luego de una larga lucha de los productores que venían inmergidos en una tremenda crisis económica, y salimos a la calle a protestar para buscar la salida de esta situación. Esa crisis económica nos llevó a la desregulación en los años 90. Al fines de los 90, al inicio de los 90, se eliminó la famosa CRIM, que era la que regulaba el mercado yerbatero. Luego de la desregulación vino esta profunda crisis
que nos llevó a tener que salir a las calles a luchar y a protestar, y no sabíamos en principio qué queríamos, pero sabíamos que queríamos algo parecido a la CRIM. Logramos que se constituya el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es una herramienta fundamental para nosotros para poder tener una previsión de futuro y poder tener precios mínimos de garantía. Nosotros, con este DNU, se nos elimina la posibilidad de fijar el precio de nuestra materia prima, tanto la hoja verde como la yerba mate canchada, dejándole al productor totalmente a la deriva y a la buena de Dios, como decimos, ¿no? Consideramos nosotros que no tenemos condiciones de pelear en un ámbito de la oferta y la demanda. Somos 13.000 productores pequeños, minifundistas, de entre 10, 5 y 25 hectáreas la mayoría, que tenemos que vender nuestra producción a las industrias que tienen un poder adquisitivo muy grande y además manejan un stock muy grande de yerba mate y son productores de yerba mate. Entonces nosotros necesitamos ese amparo que nos da la ley del INIM para garantizarnos ese precio mínimo de sostén. Si nosotros no logramos eso, ¿cómo vamos a negociar con los industriales que realmente, si nosotros nos planteamos que queremos esperar a un mejor precio, el sector industrial nos va a decir, sí señores, esperen el tiempo que quieran, y cuando volvamos a negociar vamos a estar en peores condiciones y va a ser peor el negocio que acordemos nosotros del sector productivo, ¿cierto? Justamente estamos escuchando distintos referentes que hacen uso de la palabra, distintas cámaras empresarias, en este caso vinculadas al ámbito yerbatero, productores y comercializadores de yerba mate, advirtiendo los efectos que puede tener la modificación de este artículo en particular, que liberaliza el precio de base de la producción de yerba mate, ¿no? Uno de los principales productos exportadores, tanto de Corrientes como de la provincia de Misiones, y la participación en este sentido remota de uno de los referentes empresarios que llevan adelante esta producción, que en general se desarrolla con pequeños colonos, con agricultura familiar, que luego sí el producto se vende a las grandes envasadoras y exportadoras de yerba mate. Vamos a continuar en un ratito nada más, después de esta pausa, con Sebastián Adida, analizando en esta tercera edición lo que ha dejado la jornada, que comenzó hoy a las 10 de la mañana, con los plenarios de comisiones que analizan el proyecto Puntos, Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Después de la pausa seguiremos analizando todo lo que ha dejado la jornada de hoy. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Nueva media hora aquí en la tercera edición de DTV. Estamos repasando lo que sucede en este momento. Aquí, como ustedes ven, en este cuadradito aquí al lado mío, las comisiones, el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Quedan ya casi los últimos 8 expositores del día de hoy. Mañana va a continuar seguramente esta actividad, por lo menos lo que hemos chequeado, más allá de lo que han manifestado todos los diputados de diferentes bloques respecto a la continuidad de mañana. Bueno, también desde la presidencia de la Cámara de Diputados advierten que esta era la primera de las 2 jornadas que estaba prevista con este listado de representantes de distintos espacios. No queda todavía mucho más, algunos más van a estar conversando. Decía temprano, al inicio de esta plenario de comisiones, justamente Germán Martínez, Miriam Bregman y Carla Carrizo, solicitando la ampliación de los invitados a la jornada del día de hoy, porque habían advertido que durante el fin de semana, mientras trabajaban con el listado, muchos sectores que habían solicitado también la participación en estas conversaciones, en este análisis del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, todavía no habían podido ser incluidos porque quieren trabajar además los diputados y los asesores en el texto fino que va a quedar con modificaciones, que va a ser por lo menos la propuesta de algunos sectores opositores. Sebas, lo que se viene también planteando en definitiva es esta semana dictaminar por ahí, según lo que establece o pide o propone el oficialismo, y la semana que viene, en el contexto de la convocatoria del paro y movilización de las centrales obreras, también sesionar, ¿no? El día anterior, el día posterior, iremos viendo también a qué ritmo alcanza esta comisión llegar a dictamen. Sí, esa es la lógica de tiempos que abraza el oficialismo y a donde apunta, pero
bueno, después tiene que confrontar esa aspiración con las condiciones políticas. En la medida en que no haya un acuerdo con los sectores más cercanos de la oposición, se va a terminar resquebrajando, ¿no? Ese esquema de tiempo al que aspira el oficialismo. Así que, bueno, esto se verá cómo termina desarrollándose en los próximos días. Claro, lo que estamos haciendo ahora es conociendo los detalles del proyecto, primero con funcionarios, ahora con distintos sectores afectados. Nos convoca nuestro colega y compañero Gonzalo Solobarrieta. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, Aman, estamos junto al diputado Eduardo Falcone de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Diputado, gracias por estos minutos. Queríamos saber cuál es su análisis de esta reunión plenaria con la convocatoria de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me parece que es muy importante escuchar a todos los sectores. Creo que mañana vamos a seguir. Hay tantos sectores que han querido participar que creo que mañana vamos a seguir con este tipo de sesiones, así que no te puedo hacer un balance, voy a esperar a que terminen todas las exposiciones. No estuve todo el tiempo presente porque tuve que atender a la prensa, reuniones sectoriales, pero me parece que es fundamental escucharlos. Creo que el secretario de la CGT hizo una presentación bastante mesurada, si bien invitó al paro, cosa que nosotros estamos totalmente en desacuerdo, que le hagan un paro al gobierno a tan corto plazo. Se pudo expresar y lo pudimos escuchar. Amanda Alma es la conductora de este programa y le va a hacer una consulta. Bueno, muchas gracias. Hola, Amanda, ¿cómo está? ¿Qué tal, diputado Falcone? Gracias por la comunicación. Más allá de la jornada del día de hoy, sí tuvimos la posibilidad de escuchar a 13 funcionarios la semana pasada. Más de 300 preguntas han sido presentadas de algún modo por los diputados de los diferentes bloques. ¿Cómo va analizando el ritmo del debate respecto a esta ley que es tan grande, tan abarcativa, y qué expectativas tiene para el trabajo del resto de la semana, más allá de la visita de todos estos sectores que quieren también participar? Mira, la verdad es que es muy importante que la discusión se haya ido serenando. Los primeros días fueron muy picantes, hubo cruces que la verdad que consideramos innecesarios, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo creo que pudimos aprovechar mejor el tiempo de los ministros para que expliquen o para hacerle preguntas, así que creo que vamos bien. En particular, yo tuve dos intervenciones, una con el ministro Francos, justo me tocó hablar después de Nicolás del Caño, con el diputado del Caño, que fue un momento caliente de la reunión, pero creo que después se fue tranquilizando la cosa. Y al día siguiente vino el ministro Ferraro y particularmente hice una explicación de mi pregunta, pero básicamente me explayé sobre el régimen de incentivo a las grandes inversiones de infraestructura, que como desarrollista y del MID en La Libertad Avanza me parece muy, muy importante. Diría que me parece uno de los capítulos más importantes de la ley, así que estoy muy, muy satisfecho con la exposición de Ferraro. Yo soy de Chivilcoy, cuando me entrevistaron el otro día les expliqué que por mi ciudad pasa la Ruta 5 y que se está prometiendo que sea autovía hace 40 años y el Estado no tiene plata ahora para hacerla, ni el Estado en el gobierno anterior, ni en el anterior, ni en los últimos 40 años, solamente hicieron 20 kilómetros. Con lo cual, si el Estado no tiene la capacidad financiera y técnica para hacerlo, lo que nosotros necesitamos, creo que este régimen de incentivo a las grandes inversiones es fundamental para que con el capital privado podamos al menos tentar al capital extranjero y nacional para grandes proyectos de infraestructura. ¿Usted considera, diputado, que las exposiciones de los funcionarios ayudarán a que los otros sectores de la oposición acompañen el proyecto, o augura que va a haber muchas modificaciones o debates con los distintos bloques para llegar a un texto diferente del que se está discutiendo hoy, que es el que ingresó? Bueno, creo que algunos sectores se van a oponer directamente al proyecto de ley, como Unión por la Patria y la izquierda, tiene su derecho a hacerlo. Espero que sectores del peronismo que no forman parte de lo que es el sector más radicalizado del peronismo nos acompañen, los gobernadores sobre todo, y los demás bloques. Hay algunos que tienen mayor afinidad con el proyecto
otros un poco menos, pero creo que lo importante es que lo central de la ley sea aprobado, primero por las comisiones, que supongo que va a haber un dictamen de mayoría afirmativo y un dictamen de minoría por parte del peronismo y la izquierda, pero lo importante es que pueda pasar a tratarse luego en el recinto y que podamos aprobar esta ley para que el gobierno pueda aplicar esas medidas que están contenidas en la ley y que este tránsito que estamos pasando ahora sea lo más corto posible, de modo que cuando haya inversiones y trabajo y podamos convertir el ahorro en inversión, todo el pueblo argentino pueda recuperar su trabajo o conseguir trabajo en blanco, que es el objetivo fundamental del gobierno. Desde la oposición, algunos sectores plantean que el gobierno requiere establecer prioridades de lo fundamental del proyecto. ¿Coincide con esa mirada y cuáles serían, en todo caso, los temas prioritarios que deberían conservarse del texto original? Bueno, particularmente, te reitero, creo que lo más importante es la reforma del Estado para que se pueda racionalizar el gasto público y eliminar el gasto innecesario, también la reforma impositiva y particularmente como desarrollista y como persona de Chivilcoy, creo que la parte más importante es el régimen de incentivo para grandes inversiones de infraestructura. Es una opinión profesional, política y personal, porque hoy por hoy hay obras que no se hacen, no solamente la autovía de la Ruta 5, sino muchas obras que no se hacen porque no hay recursos o capacidad técnica. De modo que si podemos recurrir al capital privado sería muy importante. Ustedes recuerdan el gobierno de Frondizi, entre el 58 y el 62, que se importaba el 70% del petróleo de la Argentina y eso causaba un drenaje de divisas tremendo, con lo cual lograr el autoabastecimiento de petróleo con el concurso del capital privado extranjero permitió a la Argentina lograr el autoabastecimiento. O sea, a lo mejor posiciones más nacionalistas, más estatistas, de que proponen de que se haga todo por parte del Estado, por ahí ideológicamente está aceptable o correcto, pero si nosotros queremos que las cosas se hagan y no se hacen, no podemos estar 50 años más para hacer obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo nacional. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición. Gracias, Gonzalo, también por traernos las voces de los diputados. No, gracias a ustedes. Un placer, Amán, como siempre. Hasta cualquier momento. Sigue todavía el plenario de comisiones. Vemos que están conectándose algunos de los expositores de manera remota, otros de manera presencial. Esto es parte también del debate que estaba propuesto con antelación, ¿no? Para garantizar que los distintos sectores puedan hacer uso de la palabra desde las distintas regiones del país. Sí, recién escuchábamos al diputado Falcone, que es integrante del partido del Movimiento de Integración y Desarrollo. Por eso todo el tiempo hacía hincapié en las ideas del desarrollismo y rescataba la figura de Frondizi. Claro, es un partido que ingresó en un esquema de asociación, de articulación con la Libertad Avanza en las elecciones del año 2023 y así es como llegó a este cargo de diputado nacional. Falcone también hacía mucho énfasis en el régimen de incentivos a las grandes inversiones, que es este proyecto que, según se explayó largamente el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, durante 4 horas más o menos, es un mecanismo para acelerar la toma de decisiones de parte de los inversores que están a la espera, ¿no? De que se generen un clima de negocios más favorable en la Argentina. Y este régimen de incentivos lo que hace es remover rigideces en las regulaciones para que se puedan realizar estas inversiones en el corto plazo. Lo que aclaró el ministro Ferraro es que estas grandes inversiones no van a dejar réditos o dividendos inmediatos, ¿no? Sino que hay que hacer una apuesta más a mediano y largo plazo. Habló de también una suerte de una modificación en el paradigma del empresario, que tiene que dejar de ser prebendario del Estado, de estar a la espera de contratos que le den una ganancia inmediata, sino que el empresario tiene que volver a asumir riesgos en la Argentina para poder
generar un sendero de crecimiento y desarrollo sustentable. Claro, el capítulo es uno de los anexos, la creación de este régimen de incentivo a grandes inversiones. Lo que establece, entre otras cosas, es que la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Infraestructura, tendrá la posibilidad de contar o de reasignar determinadas aplicaciones, como puede ser los beneficios del 0% de los derechos de exportación, tiene que ver con las retenciones, también el 0% de impuestos en las importaciones, disponibilidad de divisas después del tercer año del proyecto. Eso es algo que hacía referencia a lo que decías vos, Sebastián, recién, el ministro Ferraro cuando vino. También algunos descuentos en ganancias, en impuestos a los débitos y a los créditos, también en el pago del IVA con créditos fiscales, estabilidad impositiva, ante, bueno, también las inversiones para garantizar prerrogativas, en definitiva, a estos espacios empresarios que, según la propia perspectiva del Ejecutivo Nacional, a través del ministro Ferraro y ahora lo que nos decía el diputado Falcone, buscan que las empresas pongan los recursos económicos y también la fuerza de trabajo y la tecnología para desarrollar grandes obras. Hay que decir que este proceso tiene determinados beneficios a partir del tercer año de inversión, ¿no? O sea, que lo que se desarrolle ahora, recién, dentro de 3 años, casi el final de este mandato presidencial, van a empezar a tener todo el proceso, sobre todo de beneficios impositivos, que es lo que buscan en general los regímenes de inversión. Lo vimos años anteriores, por ejemplo, con el régimen automotriz. Hoy también estuvieron presentes de las cámaras de biocombustibles, de hecho fueron los primeros en hablar, de los que inauguraron esta instancia, esta cuarta jornada del debate plenario, para dar cuenta también de las modificaciones que se impulsan en ese sentido y hablando de los beneficios de los regímenes de promoción, ¿no?, que tienen un impacto. Ahí nos está convocando nuevamente nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta, que está con otro diputado de la Nación en este contexto de debate. Claro, Aman, en este caso con la diputada Andrea Freites de la provincia de Tierra del Fuego, por el bloque de Unión por la Patria. Diputada, gracias por estos minutos. ¿Cuál es su análisis de cómo se está llevando a cabo esta reunión plenaria, la cuarta, en este caso con las organizaciones no gubernamentales? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros la verdad que muy contentos de que hayan escuchado al bloque, el bloque Unión por la Patria, conjuntamente con otros bloques opositores. Solicitamos que sean escuchadas las organizaciones y ONG. Nos falta bastante, así que ahí estamos, está el presidente del bloque haciendo un poquito de fuerza para que el día de mañana también tengamos una jornada donde sean partícipes aquellos que son afectados directamente con esta decisión política del gobierno nacional. Amanda Alma está conduciendo este programa y seguramente le va a hacer algunas consultas. ¿Qué tal, Amanda? Buenas tardes. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes, gracias por atendernos. Nos confirmaban hace un ratito nada más también diputados del oficialismo que se está previendo para mañana avanzar con más audiencias. ¿Cómo analizó la presentación de los funcionarios del Ejecutivo Nacional que la semana pasada estuvieron participando del debate y si considera que hay posibilidades de incorporar modificaciones al texto original? A ver, sí, yo estuve participando de todas las jornadas del plenario. En lo que respecta, digamos, a toda esta terrible proyecto de ley que se pretende llevar adelante, nosotros la verdad que no vamos a acompañar. Entendemos que primeramente avasallan uno de los poderes, que es el Congreso de la Nación, es el avallacimiento mismo y además se pretende, digamos, gobernar en una emergencia continua, ¿no? Una emergencia que va hasta el 2025 y es el Poder Ejecutivo quien tiene la potestad de continuarlo. Y luego que ataca. Sinceramente ataca, no deja una actividad de toda la Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, sin tocar y afectar directamente a los trabajadores y trabajadoras. La verdad que con el trabajo que venimos haciendo entendemos que no hay posibilidad de que este proyecto de ley avance. Seguimos juntando voluntades, nosotros somos 102 los diputados, que el objetivo es
que se abran las comisiones que se deben abrir, porque no se puede en 3 comisiones tratar prácticamente lo que es de manera encubierta una reforma constitucional. Diputada, respecto a lo que pudo escuchar en la participación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿cuál es su balance respecto a los apoyos o críticas que tiene este proyecto? Mira, recién veníamos viendo, ya nos quedan 5 o 6 organizaciones para finalizar con las 64 organizaciones que estaban citadas. Recién hacíamos el recuento con los compañeros del bloque, llevábamos de 52 organizaciones que pasaron, solo 8 estaban de acuerdo con el proyecto. Así que de ahí nomás podés darte una idea de lo que piensa nuestro país, y había participación, algunos de manera presencial y otros de manera virtual, de lo que piensan las organizaciones. La verdad que esto lo venimos viendo desde el bloque, venimos llevando, además de participar de la plenaria, reuniones con distintas organizaciones en el bloque, ¿no? Que mañana vamos a continuar de esta manera, pero la verdad que no, claramente no hay ninguna posibilidad de que se acuerde en avanzar con esta medida. No ahora, no así, no consideramos que no hay nada urgente, no hay una real necesidad de urgencia como plantea el DNU y como plantea este megaproyecto de tratarlo en una sesión extraordinaria. Gracias, diputada, por este rato con la tercera edición de TV. Gracias, Gonza. Ya te despido. Hasta mañana. Listo, hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana, Man. Será un placer como siempre. Hasta luego. Justamente estamos ya concluyendo nuestro programa. Sebas, un dato relevante el que dio la diputada: 54 más o menos de las 64, 65 organizaciones que estuvieron exponiendo hasta ahora, estuvieron participando, y lo que decía la diputada Fleites es que justamente 8 organizaciones habían manifestado su acompañamiento y apoyo a este proyecto de ley, y la gran mayoría sus críticas, sobre Tal todo, cual, ¿no? En ese recuento que estaba haciendo Unión por la Patria, apenas 8 voces representadas en esta primera ronda de expositores de los distintos intereses afectados dieron su aval a este megaproyecto de ley de bases y puntos de partida, lo cual da cuenta, si se quiere, de cierto contrapeso ciudadano, ¿no? Un poco eso es lo que quiere remarcar Unión por la Patria, de que hay un sector mayoritario de la sociedad que no estaría acompañando, según su visión, obviamente, este proyecto que plantea una reforma estructural, ¿no? del sistema normativo argentino y de la sociedad tal cual la conocemos. Pero bueno, por lo pronto el oficialismo continúa con su hoja de ruta. Mañana va a haber una segunda jornada de exposiciones de referentes de la sociedad civil, y después será el turno del debate propio de los diputados y diputadas nacionales antes de la firma de los dictámenes. Sí, en los últimos días ha trascendido también algunas declaraciones del presidente de la Cámara, Martín Menem, planteando que, de ser necesario, se podría habilitar el tratamiento durante el fin de semana de este proyecto de ley. Recordemos que modificaciones al impuesto a las ganancias, por ejemplo, se dieron en algún momento un sábado, en la que por vez casi única la Cámara se había constituido a trabajar en esa jornada, y ese antecedente es el que ahora se toma también el presidente de la Cámara para plantear la posibilidad de que desde La Libertad Avanza tienen un horizonte, como bien decías, Sebas, para la aprobación de esta iniciativa. Primero, sin duda, pasar por el dictamen, que va a ser un gran desafío para el oficialismo por la cantidad de artículos que tiene el proyecto de ley, y luego los artículos que queden, la síntesis que quede de este trabajo en comisiones. Veremos cómo son las posibilidades de reunirse en el recinto. Recordemos que se requieren 129, ¿no?, para el inicio del debate. Sí, es una mayoría grabada, no solamente 129 para el quórum, como en cualquier otra discusión, sino que también por el hecho de que está incorporada una reforma electoral en el marco de esta ley de bases, se requiere además 129 votos, la mitad más uno, más allá de cuántos integrantes esté conformado el quórum al momento de la votación. Entonces, obviamente que el oficialismo necesita hacer cuentas bien minuciosas antes de
arriesgarse a dar este debate. Hay confianza en el elenco oficialista, pero claro, desde el otro lado, desde la oposición, le piden dar una ventana de tiempo mayor, están pidiendo, estuvimos recogiendo testimonios, por ejemplo, el diputado Carabajal, y es ya un denominador común esto de, extender el periodo por 2 semanas, 3 semanas o incluso hasta fines de febrero para tener más tiempo para debatir con mayor profundidad todos estos cambios tan importantes. Hay que también saber si esta semana se va a poder concretar o la próxima una sesión en la Cámara de Senadores, porque la semana anterior hubo dictamen de boleta única de papel, uno de los proyectos que estaba incluido en el dictamen, en el decreto, de convocatoria a extraordinarias, igual que varios acuerdos contra la doble imposición impositiva que ha firmado el Ejecutivo Nacional y que tienen que ser ratificados por el Congreso. 5 son los proyectos que se habían enviado en esa materia. 3 ya tienen dictamen en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Están habilitados entonces para llegar al recinto. También ahí hay un desafío que tiene la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, para realizar su primera sesión, ¿no? Si finalmente se va a poder concretar esta semana o la que viene. No hay ninguna información oficial todavía que sea esta semana, pero ya fuertes rumores de que podía ser de esa manera. También coincide con el viaje del presidente Milei a Davos, donde obviamente quien se queda a cargo del Ejecutivo es la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Así que tienen que coordinar también esa agenda para que se pueda sesionar en la Cámara de Senadores y veremos cuál es el ritmo y el pulso entonces del Congreso de la Nación. Nosotros por lo pronto mañana. Sebas, gracias por esta jornada, esta tarde del día de hoy. No, gracias a vos, Amanda. Un gusto, como siempre, acompañarte. Nos vemos en cualquier momento. Aquí seguimos en Diputados Televisión, ahora sí, con el análisis con el periodista y colega Fernando Fracchelli. Hasta cualquier momento.